Antes de iniciar, quiero decirte que en este video veremos datos muy técnicos. Lo que voy a hacer es darte una visualización superficial de Git utilizando datos muy técnicos. Ahora, es posible que tú no entiendas todo lo que esté diciendo acá, pero no te frustres. Yo te prometo que con el transcurrir de los videos vas a ir entendiendo e interiorizando cada vez más todo lo que voy diciendo. Estamos hablando de conocimiento nuevo, de teorías nuevas, de conceptos nuevos. Así que muy posiblemente te vas a sentir frustrado porque no entiendes la gran mayoría de las cosas. Pero si tú continúas con el curso vas a ir viendo en el futuro cómo todo se acopla, cómo todo tiene sentido. Así que presta mucha atención. Cuando yo digo que un video es importante y este lo es porque ese video es importante y las personas que me han seguido en mi canal desde hace tiempo saben de lo que estoy hablando. Dicho esto, comencemos. Resulta que la tarea de Git es crear versiones de un archivo o de un proyecto en general, pero Git inicialmente no sabe qué proyecto versionalizar, así que nosotros debemos decirle: oye Git, yo quiero que tú crees una versión de este proyecto. Para hacer eso, lo que hacemos es ir por consola o por terminal y línea de comandos a la ubicación en donde está nuestro proyecto. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo el curso de terminal y línea de comandos que tengo en mi canal y que debe estar apareciendo en este momento. Cuando estás ahí por consola, lo que debes hacer es ejecutar el comando git init. Entonces yo tengo aquí una carpeta y tengo acá un archivo que se llama biografía.txt. Ok, entonces yo voy a esta carpeta y ejecuto el comando git init. Cuando ejecuto el comando git init ocurren varias cosas. Se crea un espacio en memoria RAM llamado staging, así. Y también se crea un repositorio. Entonces yo le voy a llamar aquí repo. Este repositorio es invisible y se crea dentro de la misma carpeta de tu proyecto. El nombre que tiene este repositorio, el nombre de la carpeta es .git. Y él inicializa una rama, que ya te voy a explicar qué es rama. Inicializa una rama llamada master. ¿Ok? Entonces, inicialmente Git lo que hace es git init, crea el staging, crea el repositorio y crea la rama master. Adicional a eso, él mira todos los archivos de tu proyecto. Aquí pueden haber más archivos, pero él mira todos los archivos de tu proyecto y les agrega un estado llamado on track, o sea, sin seguimiento, on track. ¿Ok? Lo que nosotros estamos buscando es que nuestro archivo, nuestra versión, llegue al repositorio. Para que llegue al repositorio primero debe estar en staging y una vez en staging debe pasar al repositorio. Así que inicialmente nuestro archivo está on track y para pasarlo al repositorio debe de pasar por staging y seguidamente al repositorio. Entonces vamos con el primer paso. Lo primero que debemos hacer es pasar nuestro archivo al staging, así que eso lo logramos ejecutando el comando git add y el nombre del archivo. Cuando nosotros ejecutamos git add y el nombre del archivo, inmediatamente el archivo pasa a estar en staging aquí y el estado del archivo cambia a track, a esto. Entonces ya tenemos que el archivo está siendo seguido y está en staging. Sin embargo, no hemos terminado. En este momento, nuestro archivo, nuestra versión está en staging y nosotros debemos pasarla al repositorio. Para pasarla al repositorio ejecutamos git commit. Realmente nosotros con git commit ya tendríamos. Con git commit ya nuestro archivo pasaría al repositorio, pero es una mala práctica porque nosotros debemos de poner especialmente un mensaje, cualquier mensaje. Este mensaje suele ser descriptivo, ¿sí? Entonces puede ser: en esta versión cambié el nombre porque me equivoqué en una letra, por decir algo, y cosas así. Ahora, un commit es una versión de tu proyecto. Puede ser versión 1, puede ser versión 2, puede ser versión 3. ¿Ok? Esto para iniciar. Porque, ¿te acuerdas que te dije que Git inicializa una rama llamada master? Ok, Git trabaja con algo llamado ramas.
Entonces la rama principal que se crea es una rama llamada master. Voy a ponerle aquí como master. La rama master es la rama de tu versión oficial. Entonces cada una es una versión. Versión 1, aquí le pongo inicial, aquí versión 1, versión 2 y así versión tal, versión tras, hasta que llegas a la versión actual. Versión actual. En Git la versión actual es llamada head, cabeza en inglés. Sin embargo, en muchas ocasiones resulta que nosotros no podemos tocar o es más seguro tocar una rama de desarrollo. Así que nosotros podemos crear varias ramas, que sea una rama de desarrollo, dev. Y tenemos una rama aquí de pruebas, por decir algo. Entonces simplemente en esta rama podemos ir creando una versión del mismo proyecto totalmente independiente a la rama master, y cuando yo ya tenga mi versión de dev lista, pues simplemente la uno con master. Ahora, supongamos que yo necesito hacer una prueba para una empresa, entonces simplemente agarro la versión que yo quiera probar y creo una nueva rama y aquí realizo la prueba 1. Versión prueba 1 y entonces necesito hacer otra prueba, entonces versión prueba 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando termine las pruebas también los puedo unir a la rama master. Ahora, es muy importante tener en cuenta de que cada una de estas ramas es independiente una de la otra, pero la rama master es la rama definitiva de tu proyecto. El resto de las ramas es con las que tú puedes experimentar. También puedes hacer muchísimas otras cosas, como por ejemplo si estás en esta versión puedes ir a una versión anterior o puedes combinar esta versión con esta versión. Si no te gusta esta versión puedes ir a la versión inicial, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes unir todas las ramas, puedes hacer muchísimas cosas con Git y todo te lo voy a enseñar en este curso. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho, que estés muy atento a todo el contenido que estoy subiendo y que me sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.